Buenos días, mi nombre es Francisco Gómez Preciado, soy nefrólogo en el Hospital de Belviche y os voy a presentar de manera breve el cómo rellenar la base de datos de vasculitis. Lo primero que tendréis es esta página de inicio del REDCap y tendréis que proporcionar el nombre de usuario y la contraseña que se os facilitarán. Posteriormente aparecerán los proyectos en el que habrá que entrar en el registro de vasculitis. Lo primero que veremos será este Project Home y lo que haremos será ir al dashboard, haciendo clic aquí. De este modo veremos los registros de todos los pacientes que ya hemos ido introduciendo y lo que nos interesará al principio es ingresar un nuevo récord. Para ello le damos aquí al botón verde. Aquí se nos abrirá el nuevo récord y estos son todos los campos que tenemos o que podremos rellenar. Lo voy explicando uno a uno. En mi caso, lo que he hecho ha sido volver de nuevo al dashboard y coger a un paciente para explicaros, que es un paciente ya conocido, en el que hemos rellenado la parte del Avacopan. Lo primero que os explicaré es el cómo cambiar de nombre al récord, porque se va poniendo de manera automática y por si tenéis algún otro tipo de nomenclatura para los pacientes, se puede venir aquí a Choose Action y darle a Rename Record. Aquí podéis poner el nombre que queráis y de esta manera pues ya se queda guardado de esta manera. Sí que hace falta tener algo rellenado de los campos para poder cambiar el nombre, si no, no os dejará. El primer campo que rellenaremos será el de Demographics. Le damos clic aquí y ya se nos aparece aquí la pantalla. Tendremos que rellenar los datos del paciente, como la fecha de nacimiento. Automáticamente se nos rellena ya la edad, por ejemplo. Hay campos de la base de datos que se rellenan automáticamente. Y sí que otra de las cosas que tenemos que poner es la fecha de enrollment, de entrada en el estudio, que por convenio hemos decidido que sea el momento del diagnóstico, que también por convenio hemos decidido que sea el momento de los primeros ANCAS positivos con una actitud terapéutica respecto a ellos, ¿no? En el diagnóstico de la vasculitis. Rellenamos el resto de campos que no tienen nada mucho misterio. El siguiente campo que tenemos es el de consent, pero como veis está en blanco, no lo rellenamos. Pasamos directamente a Clinical History. Aquí le damos clic y hay varias cosas que tendremos que poner y otras que no. No tenemos que poner ni UVAS ID ni el ICF International Disability Classification Code tampoco. Respecto al tipo de cohorte, pondremos que es un Funded Study, ¿de acuerdo? Rellenamos después el resto de variables que veamos. En ninguno de los momentos vamos a poner que tenemos clinical samples, así que siempre será que no. Talla, si fuma o no. Aquí viene el momento de poner los datos sobre la vasculitis, a ver si por ELISA, por inmunofijación, tenemos datos sobre este paciente. Aquí los sistemas que haya tenido síntomas el paciente en algún momento del evolutivo, no solo al diagnóstico, y el resto de la historia. Además, tenemos que volver a poner aquí el momento del diagnóstico, que una vez más es el momento de los primeros ANCAS positivos con actitud terapéutica por estos ANCAS, el momento en que empezaron los síntomas y sí que, bueno, pues en todos los casos será una vasculitis ANCA, porque es así el estudio, vamos a decir. Pondremos si ha habido biopsia o no para confirmar el diagnóstico y, por tanto, si es así, diremos que es definitivo. Una vez que tengamos completo, esto no lo he dicho, tendremos que marcar de incomplete, que es como estará de inicio, marcar a complete y después guardar y salir. El siguiente campo será el annual follow-up, en el que diremos lo que ha ocurrido con este paciente desde el momento de diagnóstico hasta pasado un año. Por tanto, pondremos la fecha del annual follow-up, que un año después del diagnóstico, pondremos la anterior, la fecha del diagnóstico, y nos dirán que han pasado efectivamente 12 meses. Nos preguntará en ese momento, en el momento del annual follow-up, cómo está el paciente, si está activo o en remisión. A ver si ha tenido alguna recidiva entre este periodo de tiempo. Y ver un poco los últimos, algo de datos clínicos y analíticos acerca de la última visita que tengamos del paciente, los niveles de ANCA, la creatinina que tengamos. Y después nos hablan de la cantidad de corticoides de manera global que ha recibido el paciente, ¿vale? Es una aproximación global, pero más o menos cuántos meses ha recibido de corticoides a dosis altas, cuántos a dosis medias y qué ha pasado después, ¿vale? Además, te preguntará a ver qué otros tratamientos ha recibido, tanto de
inmunosupresión como de profilaxis y si ha tenido complicaciones. En otras partes insistiremos más en algunos de estos campos de manera más específica, pues para tener una visión global de lo que ha pasado en un año con el paciente. Y el resto de cosas te pregunta si ha muerto, si ha recibido diálisis, si se ha trasplantado y otros datos clínicos. Pasamos al siguiente apartado, que este es importante, que es el de Disease Activity Follow-up. Si le dais aquí, veis que hay varias posibles entradas que se os abren y que se pueden editar de manera independiente y crear de manera independiente. Y de hecho, si quisiéramos crear una nueva, le daríamos aquí al botón de Add New. Lo que se ha decidido es que habrá varias entradas de Disease Activity Follow-up para ver cómo va la evolución de este paciente en diferentes puntos. Habrá una entrada en el momento del diagnóstico, una entrada en el momento de inicio de la Avacopan y otra entrada desde el inicio de la Avacopan a los 3 meses, 6 meses y 12 meses. ¿Vale? De este modo tendremos analíticas en cada uno de estos puntos. La fecha exacta será en el momento de la analítica que introduzcamos. De manera que en el diagnóstico sí que probablemente tendremos una analítica de ese día y en el resto de puntos, al momento de inicio de la Avacopan, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses, pondremos la fecha de la analítica más cercana a esos puntos de tiempo, ¿vale? Para tener información tanto clínica como analítica del paciente en esos puntos. Y ahora vamos a explicar el cómo se rellena. Y estoy dentro de la pestaña de Disease Activities of Follow-up, en concreto de la primera, del momento del diagnóstico. Vemos que la prior encounter va a ser el momento del diagnóstico, la de ahora, el momento del diagnóstico. En ese momento rellenamos las características clínicas que nos vayan pidiendo. Sí que habrá en algún momento que nos pidan tira de orina, ¿vale? Aquí, si lo tenéis, es fantástico. Si no tenéis, sobre todo a nosotros nos pasaba con los hematíes en la orina, nosotros no tendemos a hacer tantas tiras de orina y que no hay ningún otro lugar en el cual rellenar esta información de los hematíes, de los eritrocitos que hay en el sedimento del paciente. De tal manera que tiene que ser algo aproximado, si puedes seleccionar o no, o una cruz, o 2 cruces, o 3 cruces, tiene que ser a idea del investigador, según sus valores de referencia de su centro, lo que encuentra es no hematuria leve, hematuria moderada o hematuria importante. Lo digo porque nosotros nos encontramos con este problema a la hora de rellenar. Como he dicho, clinical samples no habrá que poner nada. Aquí pondremos si la vasculitis está activa o no en ese momento, si ha recidivado en estos meses de seguimiento, como es el primero que estamos en el brote, ¿no? En el diagnóstico, podemos que no, porque no ha habido una recidiva. Y luego veis que aquí nos preguntan a ver si ha habido alguna de las complicaciones. La base de datos es en algunos puntos un poco redundante, que se utiliza también para comprobar la calidad de la base de datos. Lo digo porque no es en muchos puntos, pero en algunos puntos sí que es algo redundante y es precisamente para esto. Aquí pondremos los títulos de ANCA que tenga el paciente en ese momento, si todo indica a que es sugestivo de brote de vasculitis o no, y si tenemos alguna imagen. Y posteriormente tenemos todos los valores analíticos, que son estos, son unos cuantos, pero tampoco es imposible de rellenar, del paciente en ese momento. Mucho ojo a las unidades, a nosotros también nos pasó. Algunas cosas. Puedes seleccionar si proteinuria o albuminuria. Si tenéis las dos, nosotros hemos tendido a rellenar la proteinuria en vez de la albuminuria. Y luego el tema que os comentaba de las unidades. Nosotros lo hemos tenido en concreto en la hemoglobina, el problema, que está en gramos decilitro, porque es así, nosotros en concreto lo hacemos en gramos litro, y también en las inmunoglobulinas, que nosotros en nuestro caso son en torno a 10.000 o 1.000 y pico según la hemoglobina en concreto, y aquí está en las unidades en gramos decilitro, ¿vale? Cuando terminemos, como siempre, le damos, ¿no? Estará en incomplete de inicio, le daremos a complete y le daremos a guardar y salir. La siguiente pestaña que veis es la de Medications Follow-up, que hemos decidido, la veis en verde, que no la vamos a rellenar. Y es así porque en otra parte se recoge de manera más exhaustiva la medicación y queremos hacer la base de datos más amena. Así que pasamos al siguiente punto, que es el del BEBAS. Aquí estoy ya dentro de la pestaña del BEBAS y al igual que en Disease Activity Follow-up vamos a rellenar varias instancias. En concreto, las mismas que en Disease Activity Follow-up. Repito, diagnóstico, momento de inicio de la COPAN, momento 0,
3 meses, 6 meses y 12 meses. Son en estas 5. Aquí veis que de manera bastante sencilla se puede rellenar la información de los bebas en ese momento. El siguiente punto que rellenaremos será el VDI, que rellenaremos el VDI a los 12 meses del diagnóstico, ¿vale? Y en cambio nos saltamos dos, que son los dos siguientes, la VPRO y el Quality of Life. Este nos lo saltamos. Y vamos posteriormente ya directamente a la biopsia. Esta es la pestaña para rellenar la biopsia. Nos interesa sobre todo la biopsia de riñón, aunque se pueden meter más biopsias si se quiere o si las hay. Y aquí son las características en global de la biopsia, sea el órgano que sea. Y por otro lado, aquí tenemos las características de la biopsia renal en concreto para el tipo de score según Verden y el resto de cosas. Sigamos. Y para hacerlo más sencillo, quitemos también imaging, ya va quedando menos. Vamos a las complicaciones, que es importante. Aquí habrá dos grupos de cosas que introduciremos. Por un lado, las complicaciones de verdad. Por ejemplo, venimos aquí a la infección. Parece que el paciente ha tenido esta fecha en concreto, una complicación que en concreto es infección. Hay varias que se pueden rellenar, hasta hipogamaglobulinemia sería la última. Lo otro se lo explico después. Serían estas de aquí arriba. Lo rellenaremos y en concreto te deja poner información, como por ejemplo el tipo de infección, incluso el germen y la gravedad, ¿vale? Y la guardaremos de manera normal. Pero, aparte de las complicaciones de verdad, hay otro tipo de registro que hemos decidido introducir aquí, que son la cantidad de días de diferentes ítems. Por ejemplo, hemos decidido que vamos a poner todos los días que el paciente haya estado hospitalizado, el número de consultas externas que haya realizado con diferentes tipos de especialistas relacionado con las vasculitis y el número de consultas a urgencias, ¿vale? Y una cuarta ítem que en este paciente no aplica, que es el número de visitas en hospital de día para, por ejemplo, administrar un rituximab, ¿vale? De tal manera que pongamos que este paciente ha tenido una administración de rituximab, añadiremos una nueva instancia y pondremos que aquí lo que hacemos es el número de días de estos ítems al cabo de un año desde el diagnóstico. De tal manera que pondríamos aquí la fecha de después de un año, que es el 1 de junio de 2023, y pongamos que este paciente ha requerido 2 dosis de rituximab en hospital de día. Pondremos hospital day, ¿vale? Y 2 días de hospital day. Y lo completaremos y lo guardaremos. Así también y esto ya lo hemos hecho, con el número de días de ingreso en total en ese año, el número de consultas en total en ese año y el número de consultas a urgencias en total en ese año. El siguiente campo será el de diálisis. Aquí lo que pondremos es si el paciente en algún momento ha necesitado diálisis. Pondremos fecha de inicio, fecha de fin y el tipo de hemodiálisis, el tipo de diálisis que ha realizado, ya sea hemodiálisis o peritoneal. Puede ser que sea algo crónico o que sea en el momento del brote o del diagnóstico que ha necesitado diálisis durante algunos días, como es este paciente. Por contra, el ESKD Outcomes solo lo rellenaremos si el paciente ha estado en diálisis durante más de 3 meses, lo explica muy bien si entramos al campo, diálisis durante más de 3 meses, filtrado por debajo de 15 durante más de 3 meses o si el paciente se ha trasplantado. Si no, lo dejamos en blanco. Lo mismo con el fallecimiento. Si el paciente no ha fallecido, lo dejamos en blanco. Y este que dice COVID-19 Study, también en blanco. El siguiente punto, que ya nos queda muy poquito, pero este punto, siendo sinceros, es de los más costosos, es el punto de Continuing Medications. Aquí vamos a recoger de manera exacta toda la medicación inmunosupresora que ha recibido el paciente, con fecha de inicio, fecha de fin y dosis. De tal manera que, por ejemplo, aquí vemos que la prednisolona hemos ido reduciéndola cada vez y hemos ido apuntando la fecha de cada dosis diferente, ¿vale? Como veréis, es algo costoso. Vamos a hacer una de prueba. Vamos a poner que el paciente ha estado con micofenolato. Vamos a poner que han sido 500 miligramos 2 veces al día y pues que han sido un mes, pues desde el 1 de julio de 2022 a el 1 de agosto de 2022. Esto, el rellenarlo como tal no cuesta tanto, pero el revisar la historia clínica es costoso y esto sí que es de lo más arduo, pero que pensamos que merece la pena. Al igual que está el micofenolato, está otra medicación inmunosupresora, incluido el avacopan, que también lo registraremos aquí. En el caso de que el paciente todavía esté tomando la medicación, lo que haremos será
dejar esto en blanco, de tal manera que de esta manera se asume que empezó en este momento y hasta ahora pues sigue así. Lo dejaremos en incomplete y lo guardaremos. Bueno, ya casi estamos. Si el Continuous Medications es costoso de meter, Pulse Medications lo que es pesado de introducir, porque hay veces que el sistema tiene algunas manías y algunos controles de calidad que tenemos que excluirlos. Os lo explico. Aquí lo que recogeremos es todas las dosis de aquella medicación que no es continua oral, sino que es en pulsos. Por ejemplo, los bolus, el rituximab o la ciclofosfamida. Entonces quiero añadir una medicación nueva y aquí me empiezan a salir a veces mensajes. Lo recomendable es darle al Enter todas las veces necesarias hasta que ya desaparezcan estos mensajes. Recomiendo más el Enter que no el clic, que a veces tarda más en dejarnos introducir datos. Aquí vemos que he querido meter una dosis de metilprednisolona de 500 miligramos un día en concreto, ¿vale? Por la razón que sea, en vez de hacer las 5 dosis que dice aquí que están predefinidas a hacer, nosotros, solo el paciente solo ha recibido una. Lo queremos guardar así, de tal manera que ponemos los 500 miligramos en esta fecha, le damos a complete, lo guardamos y nos aparece este mensaje. Este mensaje aparece es muy caprichoso, aparece en ocasiones, a veces no, y dice no, porque no has completado todas las dosis que... Lo que hay que hacer es darle a exclude y de esta manera no nos volverá a molestar. Podemos ya cerrar la ventana, le daremos a guardar y salir y ya no nos volverá a molestar y esto quedará guardado de manera correcta aquí en Pulse Medications, estará bien. Y ya para descansar, los dos últimos que son de los más sencillos. El primero que nos queda es el Plasma Exchange, que básicamente es solo si el paciente ha hecho plasmaferesis, sí o no. Si el paciente ha hecho plasmaferesis, lo marcamos, ponemos la fecha en que empezó la plasmaferesis y la cantidad de sesiones que hizo. En caso de que no haya hecho, no. Fácil. Y por último, la guinda del pastel a la pestaña de Lavacopan. Clicamos aquí. Es un trabajo que está ongoing y que habrá algún cambio probablemente para cuando vosotros recibáis la base de datos. Pondremos la fecha de inicio de Avacopan, pero la idea es que también esté la fecha de fin y que automáticamente se calculen los días con Avacopan. Sí que habrá que introducir los días desde que el diagnóstico de la enfermedad hasta que empezamos con el Avacopan, ¿vale? Y también se recoge de manera específica aquí el día en que se paran los corticoides, ¿vale? Hay más información, como por ejemplo la razón por la cual se prescribe el Avacopan y si tiene efectos adversos. En caso de que le digamos a que sí, están aquí descritos los más habituales. Y por último, si se para el tratamiento con Avacopan por algún problema de algún efecto adverso, que habrá que marcar si sí o si no, y ya está. Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido demasiado tedioso. La idea era hacer alguna pincelada sobre cómo introducir la información en la base de datos y si tenéis cualquier consulta, por supuesto, podéis preguntarnos. Un saludo.